Entrevistas en Tarde pero no tanto. De lunes a viernes de 15 a 16 horas por AM 1050. Hoy hablábamos un poco afuera del aire sobre algunas polémicas y debates que se empezaron a armar en base al tema de la educación. Romina De Luca es historiadora e investigadora del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales. Hoy dio una nota para el medio Infobabe en el cual ella afirmaba que la estrategia del gobierno es generar un ejército de analfabetos funcionales con título secundario. Estamos en comunicación precisamente con Romina De Luca. Romina, Jorge Andrés te saluda, gracias por tu tiempo. Hola Jorge, un saludo para vos y para todo, para todo el equipo y la audiencia. Bueno, muchas gracias. Romina, primero te voy a preguntar para que esta frase no quede fuera de contexto, estas son tus palabras. La estrategia del gobierno es generar un ejército de analfabetos funcionales con título secundario. Sí, son mis palabras. Bien. Es un poco fuerte y te pido por favor, que nos expliques esta declaración que dejó a muchos que por lo menos estupefactos, porque es una declaración bastante fuerte. Sí, porque además, fíjate Jorge, que en realidad la frase se lleva de patadas con lo que pareciera ser la política que promueve el gobierno, que tiene que ver con fomentar la calidad educativa, con generar estrategias inclusivas, y uno piensa, bueno, ¿cómo? Si me hablan todo el tiempo de la calidad educativa, ¿cómo tiene que ver esta idea de el analfabetismo funcional? Bueno, a ver, ahí en realidad nosotros estamos hablando de un plan que lanza el gobierno en el 2010, que en realidad es la segunda etapa de lo que se llama el Plan Fines, ¿sí? A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional en el 2006, esta ley que vendría a desandar la herencia neoliberal, a devolverle al sistema educativo de su calidad, a, romper con la fragmentación del sistema educativo y del currículum, sanciona en su artículo 138 que de cara recordemos que la ley aumenta la obligatoriedad de escolares hacia toda la escuela secundaria, ¿sí? Y en ese sentido, lo que establece el articulado de la ley, en particular en el artículo 138, es la creación de programas a término de terminalidad educativa para los adolescentes mayores de 18 años que no hubieran cumplido con su educación secundaria. ¿Por qué? Porque esto pasa a ser un requisito de la ley. En el 2008, luego de un debate, en el Consejo Federal de Educación, de, cómo generar diferentes programas a término, se lanza el Plan Fines 1, la primera etapa, que lo que hacía era que alumnos que hubieran finalizado la cursada del último año del secundario y adeudaran materias, pudieran rendir esos exámenes para obtener así su título secundario. Hasta ahí uno diría, bueno, si bien esto el Plan Fines no innovaba con nada, es decir, esta estrategia ya existía en el sistema educativo, uno podría decir, es una estrategia válida. El problema surge, y de allí es donde aparece el título, con la segunda etapa del plan, que se lanza en el año 2010, que ya ¿qué va a habilitar? No ya a rendir las materias que adeudamos de la escuela secundaria, sino que a estos jóvenes mayores de 18 años que hubieran desertado hace más de 1 o 2 años del sistema educativo, pudieran realizar su educación primaria o secundaria completa. Claro. ¿Por qué la idea del analfabetismo funcional? Bueno, pues bien, porque en realidad, ¿cuál es la propuesta organizativa del Plan Fines? Que suponer que podemos hacer toda la educación primaria o toda la educación secundaria en apenas 6 cuatrimestres, 2 veces por semana, 4 horas. ¿Con qué personal específico? Bueno, ya no estamos hablando solo de docentes, sino de tutores que acompañen el trayecto formativo. ¿Quiénes son estos tutores? Pueden ser docentes, pueden ser estudiantes que tengan más del 50% de la carrera. Estudiantes que se insertan, por fuera del estatuto, y el requisito para ser un docente de fines es presentar un proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico toma alguna porción del currículum de el bachillerato para adultos a distancia, que en realidad es el currículum que aparece como el currículum prescripto en fines, y en realidad estos tutores deben presentar una propuesta pedagógica que puede tomar alguno de los núcleos del programa, del currículum. Ese currículum se debe consensuar con los alumnos. Con los alumnos también se deben consensuar los mecanismos de evaluación. Con los alumnos y los otros docentes de fines se debe consensuar si el alumno aprobó o no aprobó. Además, esta trayectoria educativa se va a realizar ya no en la escuela, sino que cualquier espacio educativo puede constituirse como aula. ¿Por qué digo esto? Bueno,
una sede de fines puede ser un comedor barrial, una sede de fines puede ser una biblioteca, una sede de fines puede ser, y como bien ocurre, unidades básicas del PJ, casas compañeras de la Cámpora, ¿sí? Centros del PRO, del radicalismo. Acá, digamos, todo el personal político puede valerse de esta propuesta organizativa. ¿Qué es lo que uno observa en la propuesta de fines? Bueno, lo que ha perdido centralidad es el proceso de formación. ¿Por qué? Si ya el currículum puede ser una pequeña porción de ese programa largo, extenso de educación para adultos, si el programa debe ser consensuado en cada una de las sedes, uno lo que observa es que puede haber tantos currículums y procesos formativos como tutores de fines existan. O sea, lo que vos estás diciendo es básicamente que utilizan a la gente que utiliza este plan o que es parte de este plan de gobierno para adoctrinarlos. Sí, porque en realidad, ¿qué es lo que, digamos, cuál es la estrategia que está detrás del fines? ¿Sí? Por un lado, uno que observa, bueno, en realidad si vamos a hablar de educación para jóvenes y adultos, esa educación ya existía, ¿sí? En las viejas escuelas SENS, en los bachilleratos para adultos, en las escuelas nocturnas. En ese sentido, el FINES viene a crear un aparato paralelo al del Estado, a partir de que cualquier sede puede ser un nuevo aula y casi que cualquier persona puede oficiar como docente. Lo que uno observa claramente es el montaje de un gran aparato paralelo al Estado que va a destruir un aparato del Estado, porque hay decenas de colegios SENS que están perdiendo matrícula producto de que los alumnos le dicen a los docentes y a los directivos, bueno, yo me voy a ir a la escuela fines porque en realidad voy a obtener el título más rápido. ¿Sí? Sí. Y en ese sentido lo que uno observa es que hay un uso político, pero en el sentido de político de adoctrinamiento, para hacer política punteril. ¿Por qué? Digamos, fijémonos cuáles son las sedes en las cuales se va a desarrollar capacitación, las casas compañeras de la Cámpora. Y Romina, yo te consulto, porque también pienso, digamos, desde el otro costado de la noticia o del plan, que es también tratar de integrar a un montón de gente que estaba en una situación que a lo mejor le era más adversa para poder estudiar. Y te pregunto, teniendo en cuenta que hoy por hoy, teniendo un título secundario es lo único que te habilita para conseguir cualquier tipo de trabajo, digo, no se puede ver desde el lado positivo tratar de integrar a la gente a través de esto para que pueda acceder aunque sea a un trabajo. A ver, lo que pasa es que ahí lo que hay que, digamos, debatir, si vos querés, es una discusión en un punto un poco más general. Digo, el objetivo de la escuela es certificar, es titular, es, digamos, facilitar la vida de la gente, la inserción en el mundo productivo, o la función de la escuela en realidad debe ser educar. Si nosotros pensamos que en realidad la función de la escuela tiene que ser titular, bueno, pues bien, entonces el plan FINES es una estrategia por demás exitosa. Muy rápidamente te va a dotar de un título secundario, ¿sí? Lo que vos decís es un problema real. Bueno, efectivamente el laburante necesita el título secundario para, digamos, conseguir un laburo inclusive hasta por demás precario. Sí, por eso te digo que la necesidad de trabajar hace a lo mejor que a gente que tiene escasos recursos o no tiene las mismas posibilidades intelectuales puedan obtener un título para acceder a un trabajo medio. Claro, pero ahí lo que hay que pensar es no, digamos, desde la vía del laburante que necesita el título secundario y entonces se inserta en una oferta FINES, sino lo que hay que debatir y discutir es cuál es la estrategia del gobierno, ¿sí? La estrategia del Estado y hacia dónde estamos yendo de reconvertir el sistema educativo con esta modalidad. Entonces digo, si somos educadores tenemos que preocuparnos por, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en la escuela? La escuela debe educar, debe dotar de una formación científica sólida, no conseguirle laburo a la gente. Entonces en realidad lo que habría que intentar pensar es, bueno, acá hay una visión muy utilitarista de lo que es la escuela, ¿sí? Claro. Y en ese sentido, digamos, de hecho, inclusive el gobierno, digamos, la defensa que hace del plan FINES tiene que ver en parte con esto que vos mencionabas, Jorge, porque precisamente que está diciendo, bueno, esta es una educación dirigida a adultos que no ha tenido oportunidades y que en ese sentido, digamos, el título secundario aparece como una consagración y un trabajo sobre la autoestima de estos sectores postergados. Pero lo que uno tiene que preguntarse es qué tipo de inclusión se le está dando a estos sectores, con un título que en realidad no va a valer nada en la realidad, porque yo digo, ¿cómo aprendemos a leer si, digamos, a ver, adultos que han abandonado la escuela primaria,
¿sí? Y tienen más de 18 años, lo más probable es que, y esto no lo digo yo, hay estudios internacionales que lo demuestran, es que sean analfabetos por desuso. Claro. Entonces, digo, ¿cómo vamos a hacer para que en apenas 2 cuatrimestres, 4 horas durante 6 años, aprendan a leer, a hacer regla de 3 simple? Dicho sea de paso, nuestros alumnos de 15 años en las pruebas PISA no pueden resolver estas cuestiones elementales, así que imaginémonos lo que le queda a estos jóvenes que se forman en el plan FINES. Y acá hay que distinguir, ¿sí? O sea, bueno, ¿cuál es el objetivo por el cual el estudiante se acerca a esto? Sí, que puede ser una demanda real o también puede ser la cultura del facilismo. Bueno, muchos adolescentes más de 18 años que nos dicen, bueno, nos vamos a pasar al FINES porque, digamos, obtengo el título más rápido. En realidad la escuela tiene que combatir ese facilismo. Aprender requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. ¿Sí? Claro, claro. Entonces me parece que lo que hay que pensar en términos de política educativa, de política pública y sobre todo pensando las marcas que esto deja en el conjunto de la sociedad en el largo plazo. Digo, vamos a tener miles de graduados con título secundario que luego no van a comprender un texto sencillo. Entonces, bueno, pero eso ya pasa también en general, me parece. Claro. Eso no es algo del FINES solamente, eso es algo general. Hay chicos que tienen carreras terciarias que no saben interpretar un texto, y tienen carreras terciarias. Por eso yo, a ver, está claro que la degradación del sistema educativo lamentablemente atraviesa, digamos, al conjunto de la educación, no es algo privativo del FINES. Lo que aparece con FINES 2 es un ejemplo muy visible y muy palpable de esta situación más general que está atravesando el sistema educativo, está claro, ¿sí? Romina, Matías te habla. ¿Qué tal, Matías? Bien. ¿Cuánto le sale el FINES al Estado en cantidad de dinero que no está siendo destinada para la educación formal y más tradicional? Bueno, ahí está, digamos, vos, Matías, das en el clavo con la pregunta que haces. O sea, acá, vos fíjate, ¿sí? Si el Estado tuviera que construir nuevas escuelas para atender a estos casi, digamos, 1 millón de graduados, si contamos los 400.000 que ya egresaron y los 600.000 que proyectan graduarse hoy, bueno, eso llevaría miles y miles de pesos al Estado. De la misma forma, contratar a los docentes en el marco del Estatuto del Docente y no con un contrato precario, con un valor de la hora que es algunos pesos menos que la de un docente formal. Entonces, lo que uno observa allí es que además hay una estrategia de ahorro de recursos, ¿sí? O sea, porque es más caro construir una escuela que habilitar una biblioteca popular diciendo, bueno, esto de la noche a la mañana se transforma en una sede educativa. Entonces, digo, o sea, hay un aparato que se está construyendo al aparato del Estado, que se está, digamos, realizando en forma paralela, que se financia con los recursos del Estado que no se destinan al sistema educativo, y que en realidad lo que terminan haciendo es destruir un aparato del Estado ya existente, las viejas escuelas CES, los bachilleratos para adultos, inclusive degradan las condiciones de trabajo docentes, digo, porque estos dos tutores de FINES se contratan por fuera del estatuto del docente, ¿sí? No. O sea, no forman parte del orden de mérito, no acumulan antigüedad. Entonces, digamos, lo que hay que ver acá es cómo con recursos del Estado se está financiando un aparato paralelo al Estado, con fines electorales, con fines de adoctrinamiento, y cuando digo de adoctrinamiento, digo, de esto se sirve el personal político más variado, ¿sí? No es solo un atributo del kirchnerismo, pero que en realidad está socavando una estructura existente del Estado. Entonces estamos frente a un problema muy serio por las consecuencias que esto tiene en el largo plazo. Claro, Romina, quiero agradecerte por la comunicación, por tu testimonio, ha sido muy claro y bueno, has aclarado un poco el punto de vista de tus declaraciones y que sin duda habrá que seguir reviendo cómo es el tema de la educación aquí en la Argentina. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo para todos. No, por favor. Chao, hasta luego. Hablamos con Romina de Luca, historiadora e investigadora del Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Sociales, 1549 en todo el país. Estás escuchando Tarde, pero no tanto. AM 1050.